Saludos a todos, estimados hermanos y hermanas que nos logran ver a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a este fórum en el cual estaremos continuando, o peor dicho, seguiremos dialogando sobre este tema de la vocación, principalmente ahora que hemos aperturado el itinerario evangelizador vocacional a nivel nacional. Y bueno, pues en continuidad con este itinerario y este programa, pues es que el día de hoy podemos estar con ustedes haciendo este fórum que pues llevará un tema muy especial y no es otra cosa que pues vamos a hablar sobre el mensaje que nos ha mandado el Papa Francisco para este año 2024 en torno pues al año de la oración por las vocaciones que pues se celebra el cuarto domingo de Pascua, o mejor conocido como Domingo del Buen Pastor. Y pues bueno, va a ser una alegría pues estar compartiendo con ustedes este mensaje y bueno, no precisamente yo, sino pues con pues algunos promotores vocacionales que son expertos en este ámbito y que con su sabiduría y experiencia pues van a compartir con nosotros este mensaje a la luz de algunas preguntas. Y bueno, pues es un gusto también presentarles a ustedes al padre Beto, al padre Alberto, encargado de promotor vocacional de Monterrey, que también va a estar junto con un servidor, el padre Mauro, pues dirigiendo este foro para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y padre Beto, bienvenido. Gracias, Padre Mauro, por estas palabras introductorias que enmarcan el evento en el que estamos, este foro para poder comentar el mensaje del Papa sobre la 61 jornada de oración por las vocaciones. Es importante recordar, saber cuál es el contexto de estos mensajes. Es un evento posconciliar. Después del concilio es cuando surgen estos mensajes. El primero fue un mensaje radiofónico dirigido a la Iglesia Universal, en la que la Iglesia, en torno a la imagen del buen pastor, que se recuerda en la lectura evangélica de ese domingo, pues mueve todo su ejercicio pastoral a la oración para pedir por las vocaciones. Y entonces, a partir de la participación de este evento radiofónico de Pablo VI, cada año es ya una tradición que el Papa expresa un mensaje para todos los promotores vocacionales, donde nosotros podemos encontrar líneas de reflexión, podemos encontrar también pautas para la realización de los proyectos pastorales y sobre todo nos unimos a la acción de la Iglesia Universal, porque la Iglesia Universal tiene su propio eje de reflexión, como ahora actualmente, previo al jubileo del 2025, estamos en el año de la oración, pero que también venimos empujado por toda esta experiencia del sínodo de la sinodalidad. Entonces, estos temas que la Iglesia Universal, a nombre de pues, nuestro vicario de Cristo, el Papa Francisco, da un mensaje para los promotores de la pastoral vocacional, para que podamos nosotros aterrizar, asumir, reflexionar y entonces podamos adecuar todos nuestros ejercicios pastorales a la Iglesia Universal, lo que está reflexionando y lo que está viviendo. Entonces, pues queremos en voz de algunos que participaron hoy en el foro, escuchar también la voz de todos los agentes de pastoral vocacional en la República. Es sabido que los equipos diocesanos y que muchos equipos congregacionales de pastoral vocacional realizan asambleas o realizan semanas de reflexión y de trabajo en torno a este mensaje. Entonces, para poder escuchar esos ecos y para poder vislumbrar desde dónde podrán realizarse estos ejercicios, hemos invitado a pues tres amigos nuestros de la pastoral vocacional en México y que pues queremos que con la riqueza de su experiencia pastoral
y la riqueza de su sabiduría también pastoral de estar en el nivel de cancha y del trabajo en el que se encuentran, puedan compartir con nosotros. Entonces, después de habernos presentado el padre Mauro y yo, servidor, estando aquí, presento a una religiosa de María Inmaculada que nos acompaña, la hermana Leticia Martínez Galeana. Galeana Martínez. Galeana Martínez Galeana, religiosa de María Inmaculada, que ahorita está colaborando como directora de la residencia donde se encuentra en la Ciudad de México y es parte del equipo de pastoral de la provincia de América Septentrional. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, padre. Gracias al equipo por la invitación a este foro. Agradezco infinitamente también el ser parte de compartir de esta tarde. Efectivamente, soy una Leticia Martínez Galeana, religiosa de María Inmaculada. Y pues bueno, tengo unos añitos ya recorriendo en este camino de pastoral vocacional. Y pues bueno, en la medida de lo posible también vamos ayudando a los jóvenes y a las jóvenes también que llegan a nuestra casa. Y pues bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco nuevamente. Gracias, bienvenida. Y ahora el padre Mauro presentará al siguiente participante. Pues bien, igual es un gusto. Creo que me presenté muy brevemente. Soy el padre Mauro Rodríguez, misionero de Guadalupe, igual trabajando en la pastoral vocacional y bueno, ahorita pues junto con el padre Beto dirigiendo este foro. Y bueno, es un gusto presentarles al padre Juan de Dios Rodríguez López. Él es director diocesano de Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de León, ya con bastante experiencia en esta pastoral. Y bueno, que el día de hoy nos estará acompañando, pero le cedemos la palabra al padre para que pues nos diga algunas palabras de introductorias y pues él también conocerlo. Adelante, padre. Bueno, muchísimas gracias, pues realmente muy contento de compartir con ustedes este foro y pues mucha experiencia, creo que no tengo bastante como muchos de ustedes, pero pues ahí vamos en el camino conociendo, ¿verdad? Entonces, muy agradecido, de verdad, pues ha sido también el resultado de una reflexión de tiempo, un poquito de estudio de aquí y de allá, pero pues realmente muy contentos por el proyecto que estamos desarrollando a nivel México y sobre todo la forma en la que yo también pueda participar en estos encuentros. Gracias. Muchas gracias, padre. Pues un gusto tenerlo por acá. Ahora vamos a presentar por medio del padre Beto al diácono que también nos acompaña el día de hoy. Gracias, padre Mauro. También está con nosotros el diácono Pedro Andrés Reyes Pérez. Él es coordinador de la pastoral vocacional del seminario y tiene colaborando 1 año y medio en este servicio de la pastoral vocacional. Es conocido porque ha compartido con nosotros formación en torno a los distintos niveles en la pastoral vocacional y pues ya está colaborando, habiendo pues congregado a un equipo que le colabora en las actividades pastorales, pero lo dejo para que también se presente de manera personal. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, padre. Gracias, padres, por la invitación, por tomarnos en cuenta aquí también desde la Arquidiócesis de Oaxaca, en el sur del país. Y sin duda, pues emocionado de participar en este encuentro, conocer la dinámica vocacional en otras partes de nuestro país y bien, pues compartir. Igual no es mucho el tiempo que he estado aquí, pero compartir la experiencia tenida hasta ahorita. Muchas gracias. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta una noción en la pastoral vocacional, ¿verdad? El tiempo en la pastoral vocacional se multiplica por 4, 5 o 6 veces, porque un promotor vocacional toca distintas aristas, sabe, aquel que realmente toca la pastoral vocacional, sabe que es una pastoral transversal y entonces hablas con obispos como hablas con laicos, hablas con religiosas como hablas con señores curas, hablas para generar proyectos a nivel diocesano, nivel decanato, nivel parroquial
como tu proceso diocesano en el seminario. Entonces, la realidad es que aquel que hace un curso de un año en la pastoral vocacional fácilmente lo podría multiplicar por 4 o 5. Entonces, tenemos, la verdad, el tiempo que tenemos por años de ventaja aquí. Esta es nuestra experiencia. Entonces, gracias a todos porque todos han cumplido esta experiencia y eso es lo que pues vamos a poder compartir ahorita. El haber tocado base en la experiencia de la pastoral vocacional y sabiendo las fuentes y elementos de nuestras reflexiones, poderlos compartir. Para poder iniciar y darle curso a este foro, paso ahora sí ya el orden al Padre Mauro, que nos anunciará la pregunta y quien iniciará participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Beto. Pues ahora sí, digamos, vamos a entrar de lleno a lo que nos ha convocado en este foro. Ahora sí dirían por ahí, vamos por la canita, ¿verdad? Y bueno, este foro, pues como ya lo hemos repetido, pues trata de reflexionar la carta de este año del Papa Francisco para pues, para esta jornada vocacional. Y bueno, vamos a iniciar primero por el padre Juan, después el diácono y por último la hermana. Y pues la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos entender la vocación como un llamado que nos ayuda a descubrir nuestra verdadera identidad y a qué estamos llamados en la vida? Y bueno, pues con esta pregunta abrimos este foro y bueno, vamos a darle la palabra al padre Juan. Muchas gracias. Me gustaría comenzar pues justamente con tres elementos, ¿verdad? De esta reflexión y que es poquito lo que dice el Papa Francisco en su documento, pero por otro lado, un poquito también la propia experiencia en todo este camino vocacional que ya decía el Padre Beto, ¿verdad? La experiencia de un año que se puede trasladar hacia cuatro en este tiempo. Y pues el primero de ellos, el primer elemento es el movimiento interno. Fíjense que la vocación en sí nosotros lo debemos de entender justamente como este movimiento muy interno en el que cada uno de nosotros en el momento de la vida, pues queremos dar este paso. Y para poder lograr este movimiento tenemos que tomar en cuenta algunos elementos muy importantes, como es mi experiencia para con Dios, ¿verdad? Esta experiencia que incluso lo podemos encontrar y lo podemos ir viendo en el caminar de mi familia, el caminar en mi propia experiencia espiritual para con Jesús, en la misma catequesis, en el grupo juvenil, en fin, donde yo me puedo desempeñar, esta propia experiencia con Jesús, pues me lleva justamente a sentir, ahora sí, este movimiento interno, o lo que podemos ver también como esta gran invitación que el Señor te hace a participar o a colaborar con Él por medio de una vocación muy específica, y que es algo que tenemos que trabajar, pues justamente con los chicos en este sentido, que ellos se sientan, sí, llamados, ¿verdad? Que se sientan felices, que se sientan realmente, digamos, tomados en cuenta y perteneciente a esta experiencia con Jesús, pero que también los lleva a poder cubrir este gran llamado. Y todo esto, pues realmente no puede ser desde lo externo. Como externo podemos tener elementos, o podemos crear ambientes o crear todo aquello que ellos necesitan para que se pueda lograr un movimiento totalmente interno. Y este movimiento interno pues comienza entonces con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Verdad? ¿Hacia dónde me llama? Y pues justamente inicia este interés, pero que este interés va aunado al segundo elemento que yo quisiera reflexionar, pues es justamente el salir de sí mismo nos implica, pues justamente el tomar en cuenta la vida ordinaria, el tomar en cuenta las actividades ordinarias que nosotros tenemos y sobre todo tomar en cuenta el ejemplo de vida que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, el Papa Francisco habla sobre los padres de familia que en el silencio están ahí echándole ganas, ¿verdad? Que dejan a un lado sus propios proyectos para asumir una responsabilidad como padre de familia,
aquellos laicos que están dentro del ambiente político social, que también dejan su ser, la parte de sí mismos para dar su tiempo a movimientos sociales importantes para la comunidad. Incluso los consagrados, las consagradas, los sacerdotes que dejan o dejamos en cierta forma proyectos o proyectos en cierta forma como muy nuestros para asumir los proyectos de Dios. Y que esto nos lleva pues justamente a un proceso de salir de sí mismo y ver incluso cómo alrededor de los chicos pues vienen también estos grandes ejemplos y que los deben de motivar para poder dar una respuesta al Señor. ¿Por qué? Porque entonces nosotros como promotores, ¿verdad? Y como, digamos, como aquellos responsables de acompañar a los chicos, tenemos que tomar en cuenta que Jesús fascina, de verdad aquel joven, aquel chico que se encuentra con Jesús, ya sea en la vida ordinaria, ya sea incluso en un momento de felicidad, en un momento muy difícil dentro de su vida, o una experiencia realmente que marca su vida y su existencia, Jesús lo fascina. A veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, mover cielo, mar y tierra para hacer llamar la atención de estos chicos cuando no tenemos que hacer gran cosas, simple y sencillamente tenemos que presentarles a Jesús. Y un Jesús en pureza, ¿verdad? Un Jesús en aquella propuesta y aquella invitación que Él les está dando a través de su vida y a través del ordinario. Yo recuerdo algo muy interesante y una plática muy concreta con un chico, y este chico, él decía, a veces los sacerdotes quieren hacer circo, maroma y teatro en redes sociales. Dice, nosotros como jóvenes no necesitamos eso. Necesitamos que nos hable de Dios. Realmente necesitamos que nos den los espacios que nosotros creemos y que nosotros queremos para poder reflexionar y acercarnos a Dios. No necesitamos un fondo. Realmente necesitamos a alguien que nos lleve a Dios. Entonces, en esta pregunta, pues yo quisiera, ¿verdad?, centralizarlo en esos tres puntos y elementos. Primero de ellos, entender el movimiento interno que Jesús provoca en la vida propia, ¿verdad? El segundo de ellos, el salir de este interno a poder proyectar y donar y que otros se sumen a este gran proyecto. Y el tercero, el no dejarnos, de verdad, o no terminarnos de fascinar por Jesús, que Jesús nos fascine en nuestra vida ordinaria. Muchas gracias, padre. Pues la verdad nos has impactado con tu respuesta. Se nota pues tu gran sabiduría en estos pues tres elementos que nos dabas, ¿no? El movimiento interno, salir de sí mismo y no dejarnos de fascinar. Pues sin duda los jóvenes siguen esperando y claro que sí, o sea, no esperan de nosotros que hagamos show, ¿no? Y eso en pastoral vocacional en los primeros cursos se ve, ¿no? En los saltos de calidad. No se trata de dar show, sino se trata de dar testimonio. Pues muchas gracias, padre, por tu aportación. Y bueno, vamos a darle la palabra al diácono Pedro. Y adelante. Sí, padre, gracias. Pues esta pregunta que nos realiza también me hace recordar e ir a lo que es el querigma vocacional como esta buena noticia que implica la vocación, eh, incluso hasta un llamado urgente a recordar lo que implica el tema de la vocación. Y creo que el Papa nos lo vuelve a recordar de una manera eh, propositiva, mostrando toda la belleza, ¿no?, de este llamado vocacional, recordándonos de que la vocación o este llamado que Dios nos hace no va a limitar nuestra libertad, ¿no?, sino más bien la va a planificar, nos va a ayudar a ser más libres. Entonces, creo que esto que nos recuerda el Papa Francisco nos ayuda precisamente a esta parte de la identidad, descubrir nuestra identidad, quiénes somos. Y como cristianos católicos, sabemos que desde el bautismo ha habido una transformación integral en nosotros. Entonces no se trata tanto de buscar un camino fuera de nosotros, sino más bien de descubrir todo lo que Dios nos ha regalado al llamarnos a la vida, al llamarnos a la vida cristiana. Y pues de ahí todo este proceso de discernimiento, como ya mencionaba el padre Juan, conocer ese movimiento interno y descubrir desde allí esa llamada que Dios nos hace.
considero pues que llevar este mensaje a los jóvenes principalmente y a todos, pues va a ayudar a encontrar ese sentido de vida que en la situación actual a veces está en crisis, ¿no? Todas las situaciones que conocemos, el suicidio, el no encontrarle sentido a la existencia, recordar pues este llamado que Dios nos hace que nos ayuda a sentirnos amados, a sentirnos con un rumbo también, no solamente arrojados aquí en el mundo como si, como en la oscuridad, sino recordar pues esta buena noticia de la vocación plantea una o nos da una luz muy grande para caminar con seguridad y alegría. Lo que comento de esta primera pregunta. Muchas gracias, Diácono Pedro. Sin duda has complementado bastante lo que ha dicho el Padre Juan. Necesitamos volver al querigma vocacional y yo lo pondría en otras palabras, que lo traigo ahorita muy de moda. Necesitamos recuperar cuál es la verdadera antropología del hombre, ¿no? Cuál es su verdadero ser y qué hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente por medio del querigma, recordando a los jóvenes, pues cuál es esta identidad, cuál es este llamado y que, bueno, el Papa Francisco lo ha venido insistiendo ya desde hace algunos documentos. Pues muchas gracias, diácono, y bueno, vamos a cerrar con broche de oro esta pregunta, dando la palabra a la hermana Leti. Adelante, hermana. Muchas gracias. Respondiendo ahorita y escuchando al diácono y al padre, yo creo que podemos entender como la vocación como un don que hay que cultivar. Ciertamente Dios nos hace este regalo, pero está de nuestra parte también cultivarlo. Y otro aspecto es hacer un proceso para descubrir quiénes somos, como ya lo mencionaba el Papa Francisco, ¿no? Desde nuestras cualidades, decía él. Es decir, hacer un proceso para descubrir quiénes somos desde nuestra historia personal, reconociendo estas cualidades que tenemos, estas habilidades que tenemos, y también reconocer nuestras áreas de oportunidad. Es decir, pues vamos a tener momentos como de crisis que vamos a ir viviendo y debilidades, y esto nos va a ir conformando en nuestra identidad como personas para que a la vez podamos responder a este llamado y acoger en plenitud la llamada de Dios para compartir. Y me encantó lo que decía el padre Juan, de sumarse a un proyecto. Es decir, yo no me puedo sumar a un proyecto si Sí. antes no sé con qué cuento yo. Y esto es muy importante dentro del proceso, ¿no? Y concretamente en mi caso, ¿no? Es de dónde me llama Dios, en qué congregación, y ver también si yo puedo responder humanamente ante esta realidad. Y esa es como la oportunidad que tenemos de seguir respondiendo, ¿no? De seguir como respondiendo e irradiando también en nuestra vida. Una vez que nos sumamos al proyecto de Dios, pues tenemos que estar convencidos. Y ese estar convencidos implica, obviamente, irradiar el rostro de Cristo, el rostro de Dios, en la medida que nos vayamos también insertando en la realidad que nos toca movernos, ¿no? Creo que esto es lo que pudiera compartir. Muchas gracias, hermana Leti. Pues sí, realmente las respuestas se van complementando. Claro que toda vocación es un don y tiene que llevar un proceso a lo mejor ya no de descubrir, pero sí de acompañamiento, de ir cuidando, ¿no? Con una esperanza que tanto nos ha hablado el Papa Francisco. Pues muchas gracias a todos. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, la cual vamos a pedir al Padre Beto que nos ayude con esta pregunta. Después de iniciar esta reflexión en torno al mensaje y de la cuestión vocacional que nos atañe, pues temas que vienen en el mensaje y que también vienen del título de este jubileo hacia el 2025, Peregrinos de Esperanza, viene la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser peregrinos de esperanza y constructores de paz en este contexto actual, marcado por desafíos como la guerra, la migración y la pobreza? Doy voz, ahora iniciemos en otro orden al diácono Pedro. Sí, en esta segunda pregunta
que se plantea, sin duda el Papa no enmarca, considero el tema de la vocación, pues encarnada en la situación actual que estamos viviendo con toda esta realidad difícil, pero siempre rescatando esta esperanza cristiana, ¿no? De que el mal no tiene la última palabra. Cristo ha vencido a la muerte y esa es la esperanza que nos guía. Y en esta clave de interpretación de la vocación, como cada uno de nosotros somos peregrinos, nos dice, ¿no? Somos peregrinos en el sentido de que tenemos una llamada constante, una llamada permanente, sobre todo para amar a Dios y amarnos los unos a los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como sabemos, la vocación, eh, a veces pues, por cuestión pedagógica la dividimos o la vamos comprendiendo como vocación, llamado a la vida cristiana, las vocaciones específicas. Sin embargo, pues esto de la vocación es algo tan grande que enmarca toda nuestra existencia, ¿no? Incluso no solo la de nosotros, sino la de toda la creación. Y pues en ese sentido, en esta dinámica de estar constantemente llamados a amar a Dios y al prójimo, y que es una tarea que se va haciendo día a día y se va haciendo concreta. Entonces, en ese sentido, pues, ser peregrinos de esperanza y constructores de paz, pues es ir respondiendo a la llamada diaria, a la llamada ordinaria, no por eso menos importante, de ser personas de bien, ¿no? Sobre todo ser personas de bien ahí donde Dios nos haya puesto, ya sea como sacerdotes, religiosas, en la vocación a la vida laical, hacer el mayor bien posible que podamos, siendo pues esos agentes de paz y mostrando nuestra esperanza cristiana. Entonces, a veces preguntarnos estos grandes desafíos como yo, ¿cómo puedo colaborar en esas cuestiones tan difíciles y complejas como la guerra, eh, las migraciones en unos lugares más evidentes? Pues yo pienso que haciendo lo que esté en nuestro alcance, principalmente ahorita en este tema de la oración, este año en el que nos estamos preparando, la oración, tenerlos en cuenta en la oración, sí también colaborar en obras que puedan ayudar a nuestros hermanos, no ser indiferentes también a todo esto que está pasando. En ese sentido, creo que vamos respondiendo a esta llamada de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Muchas gracias, Pedro, por presentar este panorama vocacional como elemento de esperanza en la historia de la salvación, en la experiencia de la vida humana, de tal manera que pues la respuesta ordinaria, como lo has presentado, pues tiende a ser este elemento de esperanza que atañe a cada uno para iluminar desde cada sector, desde cada elemento que nos toque vivir, ¿verdad? Paso la voz ahora a la hermana Leti para contestar esta siguiente pregunta. Muchas gracias, padre. Yo creo que es una pregunta bastante, híjoles, desafiante y pues bueno, yo creo que, ¿qué significa ser peregrinos? A mí me encanta en el documento porque dice que es estar consciente o ser consciente de la realidad que vivimos, en que nos encontramos en el momento presente. Y esto me lleva como a reconocer, primer momento, mi propia vocación. Y esto parte de la experiencia de misiones que recién fuimos ahora en Semana Santa. Es decir, yo necesito estar contenta y necesito estar como convencida del estilo de vida que yo elegí. De otra manera, yo no voy a poder compartir y ser signo de esperanza para alguien más, ¿no? Y lo hablo desde la experiencia en las misiones. Me tocó en el norte de Sonora y las familias enteras ahí son desplazadas. La migración más bien es del sur, concretamente del estado de Chiapas y Guerrero, y se desplazan ahí. Entonces, ves una pobreza que vive las familias enteras,
de un adaptarse a una nueva realidad. Y ahorita con esta pregunta digo yo, ¿qué es lo que muestras? Es que el estilo de vida que nosotros hayamos elegido, estemos convencidos, estemos contentos y desde esta realidad acompañar a las familias con algo tan sencillos que aprendí de ellos, de la oración, que ya lo traen ellos, o sea, de decir, dar esperanza a través de la oración también con ellos, dar esperanza en que las decisiones que ellos han tomado, pues no son las mejores o peores, sino sencillamente decir, son medios de oportunidades de vida para ellos, pero esto forzosamente depende de un convencimiento personal del estilo de vida que hayamos elegido, ¿no? Y ahora esto, ¿qué significa para mí? Pues para mí me desafía más que la realidad, me desafía de manera personal estar en continuo discernimiento decía el documento del Papa, de aligerar la vida, o sea, de la monotonía, de los miedos, de los cansancios, y yo diría, pues también híjoles, de las desolaciones que podamos encontrar en el mundo, ¿no? En el momento de nuestra vida personal, en el apostolado, obviamente en la vida vocacional, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que nos va a ayudar, o al menos personalmente me va a permitir como volver este camino con más entusiasmo que menciona ahí el documento. Obviamente que si yo no estoy en continuo discernimiento, en continua oración, en continua búsqueda, en alimentarme de la palabra de Dios, pues no sé si voy a hacer mucha esperanza para los demás. O sea, forzosamente es de mi presencia, pero también es escuchando a la realidad que nos toca, ser hermanos de la realidad también de lo que nos toca con las personas que están ahí y sobre todo también considerarnos peregrinos, o sea, porque también al final del día somos peregrinos en esta vida, ¿no? Muchas gracias. Gracias por esta pues presentación de la experiencia del peregrino que tiene que compartir y convivir con las realidades. Y entonces, de la experiencia vocacional que cada uno vive, tiene que iluminar este ser peregrino entre los otros, ¿verdad? Entonces, iluminado con la experiencia pues pascual a la que somos enviados y que descubrimos en nuestras experiencias de Semana Santa, pues nos ayudas a iluminar esta parte. Muchas gracias, Marleti, y paso la voz al Padre Juan de Dios. Muchas gracias. Bueno, pues ciertamente cuando yo pensaba esta pregunta, se me venía a la mente toda una como introspección, ¿verdad? Y un trabajo de lo externo al interno y de lo interno nuevamente hacia lo externo. Siempre cuando voy a algunos grupos y se habla justamente sobre la realidad concreta en la que se vive, generalmente les pregunto, ¿les gusta el mundo como está o cómo está el mundo? Y sus respuestas siempre son muy pesimistas, ¿no? Hay guerra, suicidios, aborto, en fin. A ver, ¿cómo está nuestro país? En nuestro país hay esto, aquello. O sea, prácticamente lo mismo del mundo lo dicen en el país. ¿Cómo está nuestro estado? En el caso nuestro, Guanajuato, ¿verdad? Esa situación, narcotráfico, violencia, robos, en fin. ¿Cómo está la ciudad de León, Guanajuato? No, pues igualmente. ¿Cómo está tu colonia, verdad? ¿Cómo está tu familia? Y al final, concretizo, ¿cómo está tu corazón? ¿Por qué? Porque recordemos que la realidad social es el reflejo del interior de cada uno de nosotros y que se va haciendo un efecto mariposa hasta llegar a una magnitud tan grande como es a nivel esta ciudad, estado, ¿verdad? Nación, incluso mundial. Entonces, en este aspecto, yo quisiera o quise hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces el primer elemento de la cuestión interna o este cambio interno que debo de tener es sentirme peregrino. ¿Y qué es sentirte peregrino? Recordar que un peregrino es aquel que ya tiene una meta y un objetivo a dónde llegar. Y este peregrino ya sabe, simple y sencillamente el peregrino lleva lo básico para el camino, porque no sabe tampoco qué es lo que se va a encontrar. Alguien que emprende un caminar, por ejemplo, en la experiencia del centro del país, nosotros tenemos la experiencia de ir a San Juan de los Lagos, ¿verdad? Mucha gente se va peregrinando de León, de San Luis, de Querétaro, en fin, de muchos lugares a San Juan de los Lagos a visitar a nuestra Madre Santísima. Entonces, llevan en este peregrinar justamente lo básico, lo necesario,
pero también la incertidumbre de qué es lo que van a encontrar en el camino. Pero algo muy interesante es que la meta ya la tienen. Nosotros, en la cuestión vocacional, es un salto también al vacío, es un salto a la incertidumbre, es un salto al peregrinar justamente en la vida y el quererle responder al Señor y no saber a dónde voy a llegar. Mi meta es responderle en la vocación que sea, sacerdotal, religiosa, misionera, laical, matrimonial, pero no sé qué, a dónde ni qué es lo que me voy a enfrentar en el camino. En el sacerdocio sabemos perfectamente que hay chicos que se han quedado, que se han quedado en el camino, ¿verdad? Jóvenes que incluso tercero de teología han dejado la formación y son cosas importantes, significativas, que nos lleva a entender que sí, somos peregrinos, pero también dentro de este peregrinar viene el que nosotros aprendamos a ver en la cuestión vocacional y amar justamente la diversidad de vocaciones. Sabemos perfectamente que en esta nueva mentalidad que nosotros tenemos en pastoral vocacional es amar todas las vocaciones. No me puedo centrar solamente, o sería una forma egoísta que un obispo o un sacerdote, un párroco te diga, tú como promotor vocacional encárgate nada más de vocaciones al seminario, las demás que te valgan cacahuate. No. Creo que nosotros hemos aprendido a amar todos los carismas, ¿verdad? Hacer sinodalidad justamente con la iglesia y ver realmente que el Señor llama a cada uno a vivir una vocación específica, sin importar cuál sea. ¿Por qué? Porque el Señor llama y sopla donde Él quiere y la forma en la que Él quiere. Y para terminar, justamente, me gustó mucho el proyecto o el documento que habla el Papa, ¿verdad? Justamente en cuestión de la resurrección. Y para esto, nosotros después de entablar este caminar y este diálogo, ¿verdad? De afuera hacia adentro, de sentirme peregrino, de amar las vocaciones y poder colocarme en una vocación específica y un carisma en específico, entonces todo tiene que ver justamente con un proyecto. Recordar que la resurrección es el inicio de un nuevo proyecto, es darle sentido a la humanidad, ¿verdad? Al cristianismo ya desde otra perspectiva. Y esto implica pues un gran trabajo en el que sí, en Cuaresma viví, ¿verdad? Una parte importante de mi vida en la que yo me sumergí y entendí que tenía que morir a este hombre viejo, ¿verdad? Y día con día fui llevando un itinerario cuaresmal para poder vivir un alto total en Semana Santa y poder ahora sí morir con el Señor, ¿verdad? En Viernes Santo, estar en ese stand-by el sábado y ahora sí resurgir o resucitar con el Señor. Y esto implica que mi vida tiene que cambiar, que mi vida tiene que tener un nuevo proyecto en el cual debo de caminar. Y este nuevo proyecto, si lo vemos a nivel vocacional, entonces tenemos que implementarlo realmente en esta pregunta: ¿qué es realmente lo que el Señor quiere de mí? ¿Y cómo yo le quiero responder al Señor en este nuevo proyecto? ¿Qué voy a poner de medios personales para poder dar esta gran respuesta que el Señor necesita? Creo que esto nos puede ayudar y ilumina mucho el documento realmente, pero sobre todo desde esta experiencia. Se me hizo interesante como entablar estos puntos. Muchas gracias, Juan de Dios. La experiencia en el camino nos hace reconocer que hay elementos en los cuales pues, convergen las reflexiones. Esto pasa mucho en el ambiente de los promotores vocacionales que asumimos y conocemos la manera en que se da la didáctica y esta experiencia de encuentro y de llamado de Dios y del hombre. Y entonces la pedagogía vocacional nos hace siempre reconocer signos y elementos con los cuales nosotros ya podemos empezar a amasar y a embonar. En las tres respuestas se vislumbra y se ha encontrado esto, ¿verdad? El ser peregrino como un proyecto, que son elementos semánticos de todo promotor vocacional, el peregrino que ya tiene un objetivo, pero que siempre se va vislumbrando nuevo en esta experiencia vocacional frente al resucitado y que ocupa de procesos como lo son la pasión, la muerte de Cristo, que ilumina toda la experiencia vocacional y toda esta teología de la vocación donde Dios y el hombre se encuentran. No,
Es bastante grato escuchar las reflexiones, los elementos que descubren y que además de enriquecernos con el mensaje del Papa de manera personal, pues estamos escuchando y compartiendo voces entre nosotros todavía en el momento para poder pues ir marcando las líneas que habíamos puntuado hacia una o hacia otra reflexión. Alguno aquí la complementa y pues seguimos dibujando este foro, ¿verdad? Para la tercera pregunta, que es el siguiente momento, paso cámaras y micrófonos al padre Mauro. Pues muchas gracias, interesantes respuestas, la verdad. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro con esta última pregunta que quisiera dar una pequeña introducción a modo personal y bueno, ya los exponentes nos irán desglosando sus aportaciones. Hace el año pasado, perdón, este año en la peregrinación juvenil al Cerro del Cubilete, en la celebración eucarística, una de las chicas que abría como introducción a esta peregrinación iniciaba con la frase, seré breve, y decía, ¿creen que los jóvenes somos breves? Dice, sí, queremos cosas breves, pero breves en cosas concretas, ¿no? Y muchas veces como promotores vocacionales nos volvemos personas breves, nos hacemos indiferentes. Entonces, con esta introducción quisiera abrir la pregunta, esta última pregunta, porque el Papa Francisco nos invita a tener valentía de involucrarnos, de no ser breves. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo podemos despertar de la indiferencia y comprometernos en el cuidado amoroso de los demás, de su vocación y del ambiente en el que vivimos? Y bueno, pues ahora vamos a iniciar con la hermana, después con el padre Juan y terminamos con el diácono Pedro. Adelante, hermana. Muchas gracias. Yo cuando te escuchaba ahorita con la pregunta, se me venían las jóvenes en casa, ¿no? Y me vienen como tres momentos. Primero, yo creo que podemos despertar esta diferencia reconociendo como iglesia la diversidad de los carismas, reconociendo las vocaciones también. De otra manera no podemos ir como islas, ¿no? Necesitamos vivir esta sinodalidad, ¿no? Lo primero. Lo segundo sería reconocer que alguien nos necesita, que alguien está, pero también yo tuve la vivencia de vivir esta necesidad de que alguien me mostrara a Jesús. Entonces, ese es como el segundo momento que yo diría, ¿no? El tercer momento sería, se me viene ahorita los discípulos de Maús cuando hacen este camino. Yo creo que esto nos podría ayudar para despertar en los jóvenes despertarlos más bien y comprometerlos y a la vez también nosotros hacer un camino con ellos en el cuidado. ¿Cuál sería? Reconocer primero es acercarme a la realidad de los jóvenes, así como Jesús lo hizo con los discípulos, escuchar e interesarse, es decir, preguntó, no dio por hecho lo que estaban viviendo ellos, aunque lo sabían. Les preguntó de qué estaban hablando. Es decir, el interés que nosotros debemos demostrar para con ellos. Y también creo que nos podría ayudar, una vez que ya hay este acercamiento, este interés, compartir la palabra. Es decir, mostrar a Jesús. Y esto también me lleva como a decir, y saber retirarnos a tiempo, para que los jóvenes se queden con la persona de Jesús, con su palabra, con sus encontrarse en el sacramento, y que Jesús se quede en el corazón de los jóvenes, ¿no? O sea, es decir, no solamente llegar de manera agresiva, que no es lo propio dentro de la pastoral vocacional, sino acercarnos a la persona, caminar con ellos, mostrarles y decirles que no tengan miedo. O sea, que también nosotros en algunos momentos fuimos jóvenes y tuvimos miedo y alguien nos alentó. Esta es como la parte que creo yo que nos tocaría seguir despertando, seguir también motivando a los jóvenes. Ciertamente es un desafío hoy por hoy mostrar al Jesús, ¿no? O sea, no solamente a mi modo, a mi estilo, sino que conozcan a Jesús, a este Jesús que nos muestra el rostro del Padre amoroso
que se interesa por el otro y que no lo deja abandonado a la orilla del camino, ¿no? Creo que esto podría yo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias por su aportación. Ciertamente tenemos que perder esta indiferencia dando o poniendo como protagonista a Jesús, ¿no? Que es de quien, a fin de cuentas, del que se tienen que enamorar. Muchas gracias, hermana. Vamos a dar la palabra al Padre Juan. Yo creo que esa palabra indiferencia es como muy importante y es clave realmente en esta reflexión. Pero me gustaría entenderlo o darlo a entender en este aspecto principalmente. Recordemos que el lenguaje vocacional es un lenguaje muy, digamos, muy contemporáneo. O sea, hablar de una pastoral vocacional, estamos hablando de 60, 70 años, ¿verdad? En los que ya se ha hecho una reflexión un poco más seria. ¿Y esto qué implica? Implica que la indiferencia podemos entenderlo también como un momento de transición, ¿verdad? Estamos viviendo, y yo así lo he experimentado en mi diócesis y por lo que he observado a nivel de iglesia, vivimos un momento de transición en el que las nuevas generaciones tienen que ir cambiando este chip, ¿verdad? Por ejemplo, de vivencia vocacional solamente sacerdotal o la primacía de la vocación sacerdotal con el amar realmente todos los carismas y todas las vocaciones. Y esto implica todo un tiempo y un movimiento que se tiene que ir dando poco a poco. Pero para vivir, ahora sí, de verdad, este momento de transición, pues tenemos que tener algunos elementos que logré entresacar del documento y el primero de ellos es una frase que dice el documento y está entre signos de admiración, ¿verdad? Tenga la valentía de involucrarse. ¿Verdad? Cada vocación de verdad es muy importante y es muy hermosa y nosotros como promotores nos tenemos que involucrar con aquella vocación. Tenemos que amar realmente esta parte. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos acerca de la crisis vocacional, si vemos las respuestas son muy apáticas. Dicen que hay mucha crisis y nosotros ya lo hemos entendido y gracias a Dios y por la fe entendemos que cada bautizado es una vocación. Tenemos que involucrarnos con cada bautizado para poder, ¿verdad? Ahora sí, darle ese chispazo al despertar de su vocación y pueda reiniciar y pueda dar este caminar. Por eso creo que lo primero y el primer elemento de nosotros como promotores realmente es no tener miedo de involucrarnos con aquellos con los que acompañamos. No los podemos acompañar de fueritas o de entrevista, nada más así de escritorio, sino realmente el compartir la vida y escuchar sus necesidades y su vida. Por otro lado, ¿verdad? También la donación personal. Nosotros como promotores, y creo que todos en sí, pues tenemos que donar, sí, nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestras habilidades, en fin, todo lo que nosotros podemos dar en esta donación. ¿Por qué? Porque hay un dicho, y yo aquí siempre se lo digo a los seminaristas cuando llegan aquí al Centro Vocacional de León, siempre les digo, ustedes y nosotros, ¿verdad? Como sacerdote del otro padre y su servidor, somos los promotores de 24 horas. Los demás promotores darán un tiempo en específico de acuerdo a su tiempo, a sus posibilidades y a la vida de comunidad. Porque en la vida religiosa, pues recordemos, también tienen sus responsabilidades. Y a veces las madrecitas me dicen, padre, no puedo ir a las actividades porque tengo esta actividad en mi congregación y es muy importante y no puedo faltar. ¿Verdad? Uno entiende esa parte, pero la donación personal, entendida como promotor, es entender esto, que somos promotores de 24 horas, 7 días a la semana. Y esto implica el poder darte total y plenamente a este elemento y esto que se te ha pedido. Y otro elemento importante, ¿verdad? Y que ya la madre lo decía, el acompañamiento. Recordar que cada vocación tiene que ser acompañada para que llegue a buen fin. El recordar esta parte, ¿verdad? De los discípulos de Maús es muy significativo porque Jesús acompañó. Y Jesús acompañó ¿en qué sentido? El caminar con ellos, el escucharlos, el observar y después dar una respuesta a todas las inquietudes que tenían aquellos y mostrarse en el momento preciso que se tenía que mostrar. Por eso nosotros, ¿verdad? Como promotores y en este tiempo tan difícil que vivimos, el ser, ¿verdad? Apáticos o el ser
en un tiempo tan complicado, creo que la primera actitud que debemos de tener como promotores vocacionales es ser de verdad los más optimistas. Sabemos que la situación es complicada, pero la actitud de un promotor tiene que ser una actitud totalmente optimista ante las situaciones y ante las realidades para poder dar una respuesta, porque a veces de verdad nosotros con un pesimismo no podemos involucrar o no podemos animar a los chicos a responder a una vocación cuando ni siquiera yo estoy viviendo plenamente esta vocación. Y al contrario, creo que tengo que ser demasiado optimista en mi vocación y sobre todo en la vocación que va surgiendo en la vida de la iglesia, sabiendo, ¿verdad? Y siendo consciente que es un tiempo de transición. Y todo lo que nosotros hagamos como promotores, como cristianos en este tiempo, pues son cosas significativas y son cosas realmente relevantes para para las futuras generaciones. Muchas gracias, padre. De verdad, bastante rica tu respuesta. Nos has abierto ya un panorama nuevamente a la cultura vocacional, ¿verdad? Necesitamos implementar esta cultura y coincido contigo, no hay crisis de vocaciones. Más bien, como decía la segunda pregunta, más bien hay una crisis de esperanza, ¿sí? Necesitamos eh, retomar la esperanza porque el Señor nunca deja de llamar, Él sigue llamando, pero pues hay que estar atento, acompañar. Muchas gracias, Padre, por tu aportación y bueno, vamos a culminar con el diácono. Sí, pues creo que esta pregunta primero es una cuestionante personal por la responsabilidad que hay en este servicio que se encomienda en cuanto a poder asumir la vocación que ha sido confiada, pues creérsela verdaderamente, ¿no? Para poder contribuir a que en la iglesia todos puedan escuchar esta buena noticia de que todos tenemos vocación, de que todos estamos llamados a que, así como recibimos nuestra vida como un don, estamos llamados a que esta vida se convierta en un don para los demás a través del servicio. Entonces, pienso que asumir la vocación, pues es comprometerse a ser promotores de justicia, de paz, a salir de la indiferencia, ¿no? Entonces, pues hay un salto grande entre el conocerlo y el hacerlo vida, como sabemos, ¿no? Entonces, por eso decía de primero interpelarme, qué tanto también como promotor vocacional, pues voy asumiendo, ¿no? Esta cuestión de la vocación y qué tanto también así la promuevo. Entonces, pienso eso, el, el asumir pues esta llamada. Y considero de manera general que esta cuestión de la cultura vocacional pues encuentra mucho sentido en esta última parte, ¿no? Al seguir trabajando nosotros en promover la cultura vocacional, en anunciarles a todos que somos llamados, pues también vamos colaborando para que nuestro mundo pues salga de esa indiferencia y pueda abrir las puertas a Cristo y colaborar en ser promotores del reino de Dios. Entonces, pues también me siento agradecido por esa parte, dichoso por haber recibido o despertarme, ¿no? En este sentido de todo lo que significa esta buena noticia de la vocación y pues también con esperanza para poder realizar esta misión, privilegiado también por poder llevar esta buena noticia a los demás. Muchas gracias, diácono Pedro. Muchas gracias por tu aportación. Tenemos que seguir recuperando la esperanza y seguir pues remando mar adentro como promotores y pues haciendo partícipes a cada uno de los jóvenes, haciéndoles pues de su conocimiento todas las vocaciones. Y bueno, pues quisiera culminar esta sesión de preguntas y antes de pasar a las conclusiones, pues haciendo referencia a una frase que decía Monseñor Oscar Tamés en la jornada del año pasado, que él decía, por las manos de los promotores vocacionales pasa el futuro de la iglesia. Entonces, pues tenemos un trabajo muy importante
tenemos que seguir echándole ganas y como decía el padre Juan, pues somos promotores de 24 horas y aunque ya no estemos en el cargo, seguiremos siendo promotores. Pues con esto abrimos un parteaguas al padre Beto que nos inducirá a las conclusiones de este foro. Gracias, Padre Mauro. Gracias a los participantes que nos han compartido, pues, experiencia, conocimiento, amor por nuestro trabajo pastoral, teniendo como encuadre el mensaje del Papa Francisco. Cuando uno ama lo que hace, lo disfruta y el tiempo se va volando. Tenemos casi una hora aquí conversando y escuchándonos y se ha ido de agua, ¿verdad? También pasamos ya a nuestra participación final para que nos compartan sus conclusiones para poder seguir motivando a los agentes de pastoral vocacional en la República, iluminados con, pues, los conceptos o elementos que nosotros vemos reflejados en este mensaje. Sin duda, para la Iglesia Universal, específicamente para los agentes de pastoral vocacional, y pues ahora nosotros aterrizándolo a nuestro territorio nacional, ¿verdad? A mí me gusta decir, porque así lo he aprendido, que el agente de pastoral vocacional, en, lo digo en las formaciones que comparto, cristianamente es un agente de esperanza, porque su función es ser el eco de la voz de Dios que no se ha agotado y que es testigo de la verdadera labor que Dios hace cuando, pasando por nuestras oficinas y enfrente de nuestras sillas, pasa el futuro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, este mensaje para mí, que ilumina ya el jubileo 2025 y nos prepara para este momento de la iglesia, peregrinos de la esperanza, pues ilumina una parte de lo que el Padre Juan de Dios ya iluminó como el ser peregrino y lo complementa con la esperanza, que es el elemento principal donde se funda y se sostiene todo agente de pastoral vocacional. Para pasar a las conclusiones de nuestros participantes, doy la voz al Padre Juan de Dios. Adelante, Padre. Bueno, pues ya más para concluir, primeramente, pues agradecer realmente la invitación a este foro. Y por otro lado, tomar en cuenta, estamos viviendo un movimiento social y un tiempo, una época diferente, ¿verdad? No es la época de hace 10 años, no la época en la que a mí me tocó, a ustedes les tocó entrar a formación. Son chicos, son, digamos, generaciones totalmente distintas. Y nosotros como promotores tenemos una gran riqueza y esa gran riqueza es entablar diálogo con ellos. Y para esto, ¿verdad? Significa el que podemos y tenemos que ser nosotros realmente creativos en lo que realizamos. Tenemos que ir caminando, ¿verdad? De acuerdo a cómo va caminando el mundo para poder dar estas respuestas sin olvidar realmente cuál es nuestra identidad y cuál es aquello que nos corresponde trabajar con estos chicos. Por otro lado, todos estos chicos, ya cuando están, ¿verdad?, entre nosotros, en las filas de nuestros procesos, son jóvenes que es un gran tesoro. Es un gran tesoro. ¿Por qué? Porque para nosotros, y nosotros que los vamos acompañando día con día, pues vamos descubriendo, sí, grandes riquezas, es un gran tesoro en una vasija de barro que somos cada uno de nosotros, pero que el Señor nos ha puesto en nuestras manos y que muchas de las veces nos va a tocar ser, ¿verdad? O tener, o incluso proyectarles esta figura de confianza que no tienen en su casa. Ellos van a abrir su conciencia, su corazón, su historia a la vida y su vida, ¿verdad? A cada uno de nosotros y es algo que tenemos que valorar. Y como tal, por eso creo que el mensaje del Papa es muy significativo y es muy grande y ya ustedes lo han replicado muchas veces, tenemos que ser signos de esperanzas. En nosotros, aquellos chicos, las nuevas generaciones,
¿verdad? Las antiguas generaciones, las que van a ir surgiendo, en fin, tienen que ver al promotor vocacional como esa esperanza para la construcción de un mundo mejor. Recuerda aquellas palabras de Pablo VI, la civilización del amor. Y la construcción de la civilización del amor, pues nosotros como promotores tenemos una gran responsabilidad para poder llegar a esto. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Padre, por tus palabras, por tu ánimo y por esta evaluación todavía final que haces de reconocer la época en la que estamos, de dónde provenimos y con lo que hemos crecido y nos hemos formado, pero también el reto de reconocer que estamos entrando y viviendo, entrando en otra época y hay que aprender a vivir, acompañar y formar en esta nueva época también. Muchas gracias. Paso la cámara y voz a la hermana Leti. Muchas gracias, padre. Efectivamente, yo creo que hoy por hoy nosotros tenemos que hacer como reconocer que somos don de Dios y que hemos respondido a la vocación, pero para eso necesitamos cuidar nuestra vida personal. Y aquí entra la parte psicobioespiritual. ¿Para qué? Para poder acompañar y ser acompañados. No podemos acompañar si no somos acompañados antes. ¿Y esto a qué nos lleva? Reconocer que somos peregrinos, de esperanza, alegres y entusiastas, pero no para los jóvenes, también entre los agentes de pastoral, es decir, ser pilares entre nosotros también. Y finalmente, seguir mostrando a la persona de Jesús, a las jóvenes, a los jóvenes, a las familias y también entre nosotros como agentes de pastoral. Y aquí me encantaría rescatar, déjenme ver si lo tengo a la mano, el texto en donde dice el Papa, el documento, permíteme un segundo, se me perdió. Déjense fascinar por Jesús, plantéenle sus inquietudes fundamentales a través del Evangelio. Déjense inquietar por su presencia, que siempre nos pone beneficiosamente en crisis y todo lo que continúa. Esto no es solamente para los jóvenes, creo que aplica muy bien para todos los agentes de pastoral hoy por hoy en este año que estamos viviendo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, hermana. Gracias por tu expresión de acuerdo a tu formación y también a tu experiencia de reconocer lo biopsicosocial espiritual en la persona y sobre todo ánimo de nueva bocanada de aire que, como dices, no solamente la da el Papa a los jóvenes, sino también a los agentes de pastoral vocacional. Tenemos que estar nosotros fascinados bajo al elemento básico para poder fascinar también. Muchas gracias. Diácono, adelante. Sí, pues de manera general, creo que el Papa nos recuerda y nos hace ver la belleza, la importancia del tema de la vocación en la vida de la iglesia, no como un apéndice, no como algo solamente para un grupo de personas, sino como algo fundamental para toda la vida de la iglesia. Y cómo asumir, pues, volver a ver esta belleza de la vocación, asumirla como propia, descubrirla, pues, eh, es una oportunidad o un punto muy importante para una renovación en la iglesia, en la sociedad, ¿no? Ante las realidades complejas que se viven. Y en ese sentido, pues también quiero agradecer y me siento contento por este conocimiento, esta experiencia y este trabajo que se está realizando a nivel nacional acerca de la cultura vocacional que nos han recordado ustedes que es parte de la nueva evangelización, ¿no? Entonces esto creo que es un impulso para poder seguir trabajando con ánimo desde donde nos toque estar, ¿no? Pues muchas gracias igual por la invitación y repito, agradecido por escuchar las experiencias de todos ustedes. Muchas gracias, Pedro. También gracias por esta aportación, la voz del Papa y pues enriquecidos todos con la experiencia de cada uno, donde
pues recuperamos de distinta manera el mensaje del Papa que sin duda ilumina nuestro caminar. No son más elementos solamente, sino es una manera de unirnos a la Iglesia Universal que camina hacia nuestro Señor y que lo hace a través del panorama de ir al jubileo del año 2025, reconociendo que pues, la oración, el año en el que nos encontramos y la figura del peregrino, la imagen que debe iluminar a todo cristiano, es la que nos lleva. Todo esto reconociéndose desde nuestra experiencia vocacional. Agradezco a cada uno por su participación, por el bagaje, experiencia y pues también el aporte cariñoso y sincero que hacen a todos aquellos que están trabajando por las vocaciones donde ustedes continúan, pero también reconociendo donde iniciaron y saben que pues siempre es necesario saber que hay alguien ya antes que ha caminado este camino y al que se puede escuchar para poder decir que sí se puede. Estos son los agentes de pastoral vocacional, estos son los necesarios peregrinos de esperanza que tenemos que ser. Muchas gracias. Adelante, Mauro. Pues estimados hermanos y hermanas que nos escuchan por medio de las distintas redes sociales, pues agradecer su compañía y el habernos escuchado en este foro. Y bueno, pues agradecemos a los que han participado, al Padre Alberto de Monterrey, al Padre Juan de León, al diácono Pedro de Oaxaca y a la hermana Leti aquí de la Ciudad de México. Pues agradecerles por su participación, por su entrega y sobre todo pues este amor que tienen por las vocaciones. Y pues esperemos que este material que se ha generado pues sea de gran ayuda para los jóvenes y también para los promotores vocacionales aquí en México. Pues agradecerles y seguirlos invitando a que juntos sigamos orando por el aumento de las vocaciones y invitarlos a que lean este mensaje del Papa, que hagan una introspección y que pues todos seamos promotores vocacionales. Que el Señor los siga bendiciendo y bonito día para todos.